Hubo un periodo en el que mencionar videojuegos implicaba principalmente hablar de Atari. Y con razón, Nolan Bushnell y Ted Dabney fueron pioneros en los salones recreativos, las consolas domésticas y el innovador concepto de llenar estanterías con cajas de videojuegos. Aunque esto hoy en día nos parezca normal, hace 50 años fue una auténtica revolución. Bushnell y Dabney reconocieron el increíble potencial de los videojuegos y sentaron las bases de toda una industria a su alrededor. Fueron verdaderos visionarios, pero también emprendedores audaces. Sin embargo, su desafortunado declive a principios de la década de los 80 sigue resonando en la actualidad. Como bien dijo nuestro colega Proberto, Atari es el ícono rebelde de las empresas de videojuegos. El que puede considerarse como el primer gran imperio de los videojuegos fue construido con apenas $250 y logró transformar el concepto de entretenimiento a nivel mundial. Sin embargo, no fueron los únicos en un sector que comenzó a tomar forma y ganar reconocimiento gradualmente a partir de 1962 con el legendario Password de Steve Russell. De hecho, en 1971, los fundadores de Atari lanzaron Computer Space a nivel comercial, que en esencia era un clon del juego de Russell con dos características distintivas. La cabina y el diseño sentaron las bases para los muebles de las máquinas recreativas. Para muchos, fue el primer juego arcade original. Además, Computer Space fue el primer lanzamiento de un videojuego a nivel comercial. Este shooter multidimensional desarrollado por Bushnell y Dabney marcó un gran paso adelante para ambos emprendedores. Aunque no pudieron utilizar el nombre de su empresa original en proyectos posteriores, ya que Syzygy estaba en uso, el sello con el que alcanzarían su primer gran éxito estaba destinado a hacer historia. En 1972, Pong convirtió a Atari en sinónimo de éxito durante al menos una década. El 29 de noviembre de 1972 marcó el comienzo del impresionante ascenso de Atari. Aproximadamente 5 meses antes, en junio, Bushnell y Dabney establecieron oficialmente la compañía bajo su nuevo nombre, inspirado en una maniobra del juego japonés Go. Un nombre que, además de ser pegadizo, se pronuncia de manera similar en la mayoría de los idiomas. Poco después, se les unió al Alcorn y recibió el encargo de Bushnell de crear una versión arcade de tenis basada en la Magnavox Odyssey, la consola de videojuegos original. En aquel entonces, no había reparos en clonar juegos exitosos y empresas como Sega, Konami y Electronic Arts debutaron con homenajes descarados a los grandes éxitos. En cuanto a la jugabilidad, era evidente la similitud entre Pong y tenis. Sin embargo, desde el punto de vista comercial, la máquina de Atari ya era un éxito incluso antes de su lanzamiento oficial. Bushnell y Alcorn instalaron un prototipo del juego en el bar Andy Capp's Tavern como una prueba. A los pocos días, el juego dejó de funcionar, había tantas monedas que no se podían iniciar nuevas partidas. Este hecho fue una señal que Bushnell supo interpretar. En los primeros años de la década de 1970, las máquinas mecánicas, gramolas y pinballs eran las recreativas más populares. En este sentido, Bally y Midway eran dos de las marcas más destacadas. La idea original de Atari era licenciar el juego a terceros, pero Bushnell demostró ser astuto y audaz. Después de ver la excelente respuesta al prototipo, se reunió por separado con ambas compañías y les insinuó que la otra no estaba interesada en el juego. Como resultado, tanto Bally como Midway rechazaron la oferta. Esto era exactamente lo que Bushnell buscaba. La visión de Atari trascendía las salas recreativas, y en 1974 se inició el proyecto Darlene, una consola para el hogar y sistema de videojuegos de la compañía que se comercializaría como Home Pong. Sin embargo, es importante señalar que Magnavox no se quedó de brazos cruzados ante esto y tomó medidas legales, ya que consideraba que Pong era una copia evidente de tenis. El conflicto entre Atari y Magnavox fue resuelto fuera de los tribunales. Bushnell acordó pagar $700,000 en concepto de regalías, en lugar de enfrentarse a una suma mucho mayor que podría haber sido el doble en la corte, y también se otorgaron los derechos de las producciones que lanzarían al año siguiente. Esa no fue la única estrategia ingeniosa de Bushnell. En 1973, surgió Key Games, una compañía rival de Atari que competía por contratos exclusivos en salas de juegos, casinos y establecimientos de restauración cada vez más interesados en los videojuegos.
Curiosamente, Keygames era una empresa creada por el propio Bushnell y dirigida por su amigo y vecino Joe Kinen. Poco después, Kinen asumió el cargo de presidente de Atari. Desde entonces, Atari ha experimentado una serie de cambios y desafíos en su trayectoria. A lo largo de los años, la empresa ha pasado por diversas etapas y ha enfrentado altibajos significativos. 1. La era de los videojuegos clásicos. Durante la década de 1970 y principios de la década de 1980, Atari fue pionera en la industria de los videojuegos y lanzó al mercado exitosos productos como la consola Atari 2600 y juegos icónicos como Pac-Man y Space Invaders. 2. Crisis del videojuego de 1983. En 1983, la industria de los videojuegos sufrió una grave crisis debido a la saturación del mercado y la baja calidad de algunos juegos. Esto afectó a Atari en gran medida, y la empresa se vio obligada a enfrentar pérdidas financieras considerables. 3. Reestructuración y cambio de propietarios. Después de la crisis, Atari se sometió a una serie de reestructuraciones y cambios de propietarios. Warner Communications adquirió Atari en 1976 y luego vendió una división de la empresa a Trammell Technology en 1984. Posteriormente, la marca Atari cambió de manos varias veces. 4. Nuevas consolas y juegos. En los años siguientes, Atari lanzó nuevas consolas, como la Atari Lynx, una consola portátil, y la Atari Jaguar, una consola de 64 bits. Sin embargo, estas no tuvieron el éxito esperado y no lograron competir con los principales actores del mercado en ese momento, como Nintendo y Sega. 5. Enfoque en juegos móviles y licencias. En los últimos años, Atari ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de juegos móviles y en la licencia de su marca y propiedad intelectual para productos como ropa, accesorios y otros dispositivos electrónicos. Atari ha perdido relevancia en la industria de los videojuegos debido a una combinación de factores. En primer lugar, el surgimiento de nuevas compañías y plataformas, como Nintendo, PlayStation y Xbox, ha desplazado a Atari de la primera línea de la atención del público. Estas empresas han logrado adaptarse mejor a las demandas y tendencias actuales del mercado. Además, los intentos de Atari por lanzar nuevos productos, como la consola Atari Jaguar y la reciente Atari VCS, no han tenido el éxito esperado. Esto ha llevado a una disminución en el interés y la confianza de los consumidores hacia la marca Atari. La falta de estabilidad en la gestión y dirección de la empresa también ha desempeñado un papel importante. Los constantes cambios de propiedad y la falta de una estrategia clara han llevado a una falta de continuidad en los proyectos y han dificultado la capacidad de Atari para mantenerse relevante en un mercado tan competitivo. Aunque Atari ha enfrentado varios desafíos y ha perdido relevancia en la industria de los videojuegos en los últimos años, es difícil predecir con certeza si tiene un futuro prometedor. La empresa ha buscado adaptarse a las demandas cambiantes del mercado, enfocándose en juegos móviles y licencias de marca. Además, han lanzado recientemente la consola Atari VCS, que busca captar la atención de los entusiastas de los videojuegos retro. Sin embargo, la competencia en la industria es feroz y hay muchas empresas establecidas y emergentes que dominan el mercado. Atari deberá enfrentar el desafío de diferenciarse y ofrecer propuestas atractivas que capten la atención de los jugadores. Si Atari logra desarrollar productos innovadores, construir alianzas estratégicas y atraer a una base de fans sólida, podría encontrar oportunidades para un renacimiento exitoso en la industria de los videojuegos. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse y competir con éxito en un mercado en constante evolución. Si la historia de Atari te pareció increíble, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise siempre que subimos un nuevo video. Hasta la próxima.